Buenos días, hermanos. Bien, estos fines de semana, los primeros días de semana, hemos estado tomando una serie de clases respecto de el libro de los Hechos. Y precisamente, para dar un poco de contexto, estamos estudiando en últimas clases el ministerio precisamente del apóstol Pablo. En este fin de semana corresponde la lección número 20. Y para dar un poco de contexto, después de que Pablo había sido llevado ante el rey Agripa y Berenice, precisamente, que eran los gobernadores, a él lo acusaban por predicar o por alborotar al pueblo judío. Y precisamente a él, incluso como nos comentaba el hermano en la clase pasada, fue llevado a un juicio y fue incluso castigado, siendo que para que pudiera llegar a un juicio, precisamente tendría que él tenía que tener una defensa para que a él lo pudieran castigar, para que a él lo pudieran azotar, porque esa era la sentencia y esa era la resolución. Entonces, para ello, él no estaba conforme o él estaba él estaba dispuesto a recibir todo tipo de castigo, no importando que, aunque esto fuera la consecuencia de él seguir firme en su ministerio. Él estaba dispuesto y estuvo dispuesto a recibir azotes, él estuvo dispuesto a ser encarcelado, siempre y cuando ello fuera porque él se mantenía en su ministerio. Entonces, él apeló a César. ¿A qué nos referimos con apelar a César? Él no estaba convencido, él no estaba dispuesto a que a él lo hubieran sentenciado, a que él lo hubieran golpeado, a que él lo hubieran azotado. Entonces, la siguiente instancia después de el rey Agripa, la siguiente instancia era entrevistarse o que fuera precisamente juzgado por César, quien era la máxima autoridad, la que gobernaba en ese entonces, y era el representante del Imperio Romano. Entonces, para ello, Pablo, no es que decidió, sino para él, la consecuencia de la apelación era que lo tenían que presentar al rey, al César, perdón. Entonces, para ello, tendría que hacer viajes para poder llegar hasta donde se encontraba el César. Entonces, Pablo fue encomendado, fue puesto sobre vigilancia sobre un centurión llamado Julio. Y para ello tendrían que transbordarse o los medios de transporte en aquel entonces eran por mar, y ya algunos otros viajes los pueden hacer a caballo y algunos otros a pie. Entonces, él fue embarcado por este centurión para ser presentado ante César. Entonces, él siendo ya prisionero, iba a ser trasladado para ser juzgado, para ser entrevistado por el gobernador César. Pero para ello, en aquel entonces los medios de transporte eran por barco. Y si nos imaginamos en aquel tiempo un barco, yo creo que no tenía nada que ver con un barco de los que hoy podemos imaginarnos o de los que hoy podemos ver en televisión, imágenes, etcétera, etcétera. Eran barcos que quizás eran conducidos, eran con remos,
quizás esas eran las embarcaciones de aquel entonces, no como las que hoy vemos, que eran que son embarcaciones motorizadas. Entonces podemos nosotros imaginarnos qué tiempo se hacían para trasladarse de un punto a otro. O sea, muchísimos días. Como les digo, el medio de transporte no era tan eficiente ni tan rápido como el día de hoy. Entonces, para trasladarse de un lugar a otro, se llevaban muchísimo tiempo, muchísimos días. Bueno, entonces aquí tenemos que es el primer viaje de un prisionero. En este caso, en este mapa, se marcan varios puntos en los que iban a tocar para llegar, en este caso, al emperador romano, César. Entonces, aquí hay un mapa que nos marca varios lugares. Entonces, es lo que les digo. Para llegar de un punto a otro se llevaban muchísimos días. Bueno, entonces, para este viaje de Pablo a Roma, como les decía, se llevan muchos días y él en la travesía para llegar al emperador, pasaron muchísimas cosas. Entonces, una de ellas, esto me llama mucho la atención, es que en aquel entonces se guiaban por las estrellas, se guiaban por la luna. Y en varias noches de ellas, resulta que ni había luna, ni había estrellas. Entonces, prácticamente estaban a la deriva. Hoy nosotros podemos decir, cuando quizás en cierto momento estemos a la deriva, no sabemos llegar de un punto a otro, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para poder llegar? Alguien que se haya perdido, alguien que no sepa dónde llegar, fácilmente en el móvil, elige alguna aplicación para poderse dirigir y lo guía y le marca un camino. En aquel entonces no había esas guías que ellos utilizaban. No había, en aquel entonces, en varias noches no se veían las estrellas, no se veía la luna. Entonces estaban totalmente perdidos y a la deriva, porque no tenían esas guías. Hoy en día podemos utilizar el GPS y entonces sí ver hacia qué lugar nos dirigimos. En aquel entonces no había nada de eso. Entonces, el primer viaje de Pablo a Roma nos dice que con él, que él estaba a cargo de un centurión y que este centurión era el nombre era Julio. Y para comenzar esta clase, vamos a dirigirnos a lo que nos dice Hechos, capítulo 27, del 1 al 12. Hechos, capítulo 27, del 1 al 12. ¿Alguien que quiera darle lectura? Si no, yo le doy lectura. Hermano Adrián. Del 1 al 12, sí, hermano. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregando a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zapaba para Italia, nos embarcó en ella
Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Grinto, porque porque nos impedía el viento. Navegamos sotamente a Greta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lace. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, vea que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba para crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía, siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arriba a Fenice, puerto de Creta, que mirar al noreste y sudoeste e invernar allí. Gracias, hermano. Ok, como podemos notar en estos versos, para los tiempos eran complicados. Habían muchas turbulencias, era complicado la navegación en aquellos entonces y en aquella ocasión en el que Pablo estaba emprendiendo su viaje. Y para esto, ¿a qué que es importante resaltar que Pablo estaba plenamente convencido, propiamente, bueno, que él predicaba, lo que él predicaba era las buenas nuevas, lo que él predicaba era que el Mesías iba a venir y también predicaba él sobre la resurrección. Entonces, por predicar el evangelio, por él ser firme en sus convicciones, él había sido castigado. Entonces, aún y cuando ya había sido castigado, él iba a ser presentado ante el César, pero para esto tenía que pasar estas grandes travesías. Resulta que el tiempo no era el adecuado como para navegar, y él teniendo y viendo propiamente que las condiciones no estaban para zarpar y poder navegar, él dio un consejo al centurión de que no era adecuado, de que las condiciones del tiempo no estaban como para navegar, y él dio su punto de opinión y dio el consejo. Sin embargo, no le hicieron caso. Lo que hicieron es que dijeron, vámonos. Entonces zarparon de un lugar para poder llegar a otro, y en medio de ese viaje empezaron a pasarle estas aveniencias. Entonces, Pablo, plenamente convencido de ello, pues obviamente él estaba en calidad de preso, él pues no quedó más que acatar las órdenes, pero en esto se veía o se vio que no era la mejor decisión, ya que iban a pasar tipo de turbulencias. Dice que los viajeros llegaron al día siguiente a Sidón y Julio permitió que Pablo visitara allí a sus amigos. El texto griego sugiere que le brindaron comodidades personales, como ropa, y suplieron otras necesidades para el viaje. Que siguiendo la ruta que dictaba el viento, viajaron del norte a la isla de Chipre y pasaron las regiones de Cilicia y Panfilia hasta la ciudad de Mira. Allí abordaron un barco procedente de Alejandría, un puerto egipcio. Egipto suministraba cereales a Italia, razón por la cual el barco que abordaron estaba cargado de trigo. Después de serias dificultades navegando, llegaron a buenos puertos, lo que leía el hermano en los versos. Dice, y en la parte suroeste de la isla de Creta. Dice que se enfrentaron a dificultades. Primero, ya habían perdido mucho tiempo en ese viaje, y en segundo lugar, la navegación era insegura desde principios, en este caso, marca un mes de noviembre y hasta mediados de marzo, y hasta mediados de marzo.
Dice que se hace mención que esto era en el día de expiación, colocando estos eventos en algún momento después de finales de septiembre. Dice que Pablo advirtió que continuar de inmediato traería daños al barco, lo que les decía al jefe de la nave y al capitán. Dice, y el cargamento y a sus propias vidas. Sin embargo, el centurión se puso del lado del piloto y del dueño de la nave. Y dice que la solicitud de Pablo también fue rechazada por la mayoría de los viajeros, ya que estos querían salir del desprotegido borde costero de Buenos Puertos e ir más hasta Fenice, que era un mejor lugar para pasar el invierno. El intento de los viajeros de llegar a Fenice duró muy poco tiempo y es lo que las evidencias que pasaron. Dice que un fuerte viento los arrastró a la deriva, navegando por la isla de Clauda, a unas 20 millas del sureste de Creta. Decidieron levantar el bote salvavidas antes de perderlo o de que fuera destruido por la tormenta. La tripulación se esforzó para preservar el barco atando cuerdas alrededor del casco para mantener intactos los costados, babor y estribor. También bajaron el ancla e intentando mantenerse alejados de los barcos de arena de Sirte en la costa del norte de África. Al día siguiente, para aligerar el barco, comenzaron a arrojar la carga al mar. Un día después arrojaron todo el equipo innecesario para su supervivencia. Lucas describe en absoluta desesperanza de los que estaban a bordo del barco. Nosotros cuando leemos estos versos o estas vivencias que vivió Pablo propiamente en la navegación, si nosotros lo vemos por encimita, si nosotros lo leemos así en los versos, sin nosotros imaginarnos esas aveniencias que suceden, decimos, pues sí, Pablo navegó, sí, Pablo naufragó, el mar se agolpaba y golpeaba la nave, etcétera, etcétera. Si nosotros leemos por encimita, pues decimos, bueno, pues es que era lo que le tocaba vivir a Pablo. Pero imaginemos nosotros estar sobre ese barco. Imaginemos nosotros estar en la oscuridad, sin estrellas, sin la luz de las estrellas, sin la luz que refleja el agua. Si nosotros imaginemos estar en la condición de Pablo, es cosa distinta, porque diremos, o sea, ¿quién de nosotros al menos no va aquí a las trajineras de Xochimilco y apenas se tambalea el botecillo o la trajinera y nos empezamos a amedrentar? Empezamos a pensar, ay, pues, ¿y si nos vamos a ahogar? Cuando no vemos que incluso si te bajas y te paras y el agua te llega a la cintura. Pero aún y cuando eso sucede, nos causa temor. Aún y cuando sabemos que si nos podemos parar, nos causa temor. Ahora imaginemos, estando la tormenta, todo lo que da, la oscuridad y una embarcación pequeña. Entonces, eso que pasaba a Pablo no era pues algo que todos resistieran. Tan es así que más adelante vamos a leer o vamos a darle lectura que algunos marineros ya estaban pensando lanzarse. O sea, algunos marineros ya estaban probablemente pensando que de verdad iban a morir. Y eso era muy probable porque estaban al mar abierto. Entonces, ahí si la tempestad arreciaba más al grado de voltear o de hundir el barco, hasta ahí iban a llegar. Entonces, pongámonos hasta cierto punto en los pies de Pablo, ¿no? Que pasando estas aveniencias, pues en realidad el peligro era inminente. Nos dice la parte 2
de esta clase, que había peligros en el mar y en la tierra. Entonces, vamos a dar lectura a lo que dice Hechos 27, del 27 al 24. Perdón, del 27 al 44. ¿Alguien que quiera dar lectura? Si no, yo le doy lectura. Hermana Lili. Permítame, hermana. Ya le dan el... Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se les hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar. Apretaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos nos permanecen en la nave, vosotros nos podéis salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron perderse. Cuando comenzaron a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo, este es el 14º día en que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por lo tanto, os ruego que coméis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y satisfechos aligeraron la nave, echando al trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía la playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón izada del viento de la vela. Proa enfilaron hacia la playa, pero dando en lugar de 2 aguas hicieron encallar las naves y la proa, hincada, quedó inmóvil y la popa se abrió con violencia en el mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió esto e intentó y mandó a los que pudiesen nadar se echasen primeros y saliense a tierra. Y además parten tablas, parten cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Sí, hermana. Gracias. Bueno, pues esta parte relata entonces esas avenencias que seguía viviendo Pablo. Dice que en la 14ª noche, o sea, 14 noches después de salir de Buenos Puertos, anterior a eso, ya llevaban más días de que ellos seguían navegando. O sea, ellos llevaban alrededor de unos 30, 40 días navegando. Entonces, aquí relatan estos versos que ellos seguían con las tempestades. Ellos seguían viviendo momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de hambre, que incluso muchos de ellos ya estaban prácticamente desahuciados. Ellos ya se estaban desahuciando porque no veían que las cosas mejoraran. Entonces, Pablo les hace saber, él incluso anterior a esto, para él había venido un ángel a decirle que ninguno de los que iban en esa tripulación iba a morir, que ni un cabello de su cabeza iba a perecer. Pero muchos ya estaban totalmente desahuciados, al grado de que no comían, al grado de que estaban totalmente desahuciados. Entonces, en esos momentos, Pablo
con la fe y la creencia que él tenía en Dios, la cual depositaba en Dios, él empezó a transmitir y diciéndoles, dándoles buenas noticias, diciéndoles que nadie de la nave iba a perecer, que nadie de la nave iba a morir, que todos iban a sobrevivir y todos iban a salvar la vida. Había muchos de los soldados que resulta que muchos de los que iban en la embarcación, algunos eran soldados o marineros y muchos eran presos. Muchos de ellos, al ver que se estaban acercando a tierra, la intención de muchos de los presos, ¿quién no lo haría? De empezar a ver o quizás ver su salvación, es decir, pues bueno, si la nave se queda parada, empezar a fugarse. La orden que tenían del centurión era que a todo aquel que tratara de fugarse, era matarlos. Y más que la orden, la sentencia era de que a los soldados que se les fugaran aquellos presos, ellos iban a pagar con su vida. Entonces, muchos de ellos pensaban, ok, para no perder mi vida, pues entonces hay que aniquilar a los presos, porque si algunos de ellos se iba, yo tendría que pagar con mi vida. Entonces los soldados estaban pensando en matar a todos los presos para que ellos no perdieran su vida por causa de ello. Por causa de ello, precisamente. Dice que Pablo había dicho que todos sobrevivirían, pero que el barco debería acallar. Y contrariamente a la declaración de Pablo, los marineros trataron de huir en secreto en el bote salvavidas. Esta vez el centurión y los soldados escucharon la advertencia de Pablo. Ahora sí escucharon a Pablo. Dice, y que soltaron el bote salvavidas para que nadie pudiera abandonar el barco. Durante 2 semanas, los que estaban a bordo no habían comido alimento sólido. Estaban demasiado ocupados tratando de mantener el barco a flote. Pablo los instó a comer para que tuvieran fuerzas de cooperar con el plan de Dios. Él fortaleció la confianza de estos hombres, prometiendo que ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerán. Es lo que dice el verso, a la literalidad. Dice que en presencia de los gentiles, Pablo no dudó en reconocer al Dios que preservaba sus vidas, que su fe animó a todos a su alrededor, y después de saciarse, arrojaron el trigo restante al mar. Su único objetivo era mantener el barco a flote hasta llegar a la orilla. Relata que a la mañana siguiente vieron una costa desconocida y decidieron que encallarían el barco. Sin embargo, chocaron contra un barco con un banco de arena que se extendía desde tierra firme, posicionando el barco para que las poderosas olas lo rompieran. Debido a que parecía que el barco se perdería y los prisioneros podrían potencialmente librarse, los soldados a bordo se preocuparon, ya que la ley romana incluía la pena de muerte para cualquiera que dejara escapar a los prisioneros. Dice que los soldados planeaban matarlos para evitar esa pena. Dice que, sin embargo, Julio quería perdonar a Pablo y no permitió que los soldados lastimaran a los prisioneros y ordenó que todos nadaran hasta la orilla. Siguiendo la orden del centurión, ninguno se ahogó, ninguno fue arrastrado mar adentro y todos llegaron a salvo a la isla. Una vez en tierra, los sobrevivientes estaban en la isla de Malta. Una vez llamada en la isla de Malta. Dice que esta se encontraba entre África y Sicilia. Los isleños dieron la bienvenida a Pablo y a los que estaban con él, encendiendo una fogata para aliviarlos de la lluvia y el frío. Ahí si alguien me acompaña o me ayuda a dar lectura a lo que dice Hechos 21 del 1 al 10. Hermana Dulce, gracias.
Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, ¿a quién? Escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estando esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Gracias, hermana. Gracias. Entonces, si lo que vemos en estos versos, primeramente, naufragando Pablo. ¿Cuánto naufragó Pablo? ¿Cómo le fue a Pablo? Posteriormente amenazado de muerte, si es que quería evadirse. Y no terminando con este último acto, una serpiente lo muerde. O sea, imaginemos, Pablo pues definitivamente tenía mala suerte, porque después de todo eso, obviamente, después de salvar su vida, ahora es mordido por una serpiente. Es mordido por una serpiente. Hoy en día hay medicamentos para contrarrestar los efectos de una mordedura de serpiente, pero en aquellos entonces, supongo que te picaba una muerte y te picaba una serpiente y era la muerte segura. Te picaba una muerte y era muerte segura. Y los lugareños de aquel entonces, prejuzgando a Pablo, decían: este debe ser un homicida, ya que si se salvó del naufragio, si se salvó de no ser ejecutado por los soldados, ahora viene y es mordido por una serpiente. Entonces, pues decían: este debe ser homicida o este debe estar condenado, porque definitivamente la muerte lo acecha. Entonces relatan estos versos que una vez que llegaron a esa isla, él propiamente con características de cristiano, apoyando en esto y el otro, él recogiendo leña para avivar el fuego, es mordido por esta serpiente. Entonces, vemos que definitivamente las vivencias de Pablo, no cualquiera las hubiera vivido, no cualquiera estaba dispuesto a ello. Y regresamos un poco a lo que dice el tema: comprometidos con el evangelio. Ante todas estas avenencias, Pablo estaba totalmente comprometido, porque aun y cuando le sucedía una cosa o le sucedía otra, él mantenía el ímpetu en anunciar el evangelio, en anunciar las buenas nuevas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir o a padecer este tipo de sacrificios, este tipo de problemas como los que pasó Pablo? Muchos de nosotros, hoy en día, lo más que nos pudieran hacer, quizás golpearnos por andar predicando, por andar comunicando el mensaje. Pero ¿cuántos de nosotros, o a la primera prueba, nos baja el ímpetu, nos baja nuestra moral,
nos baja nuestros ánimos y al rato ya no queremos. O sea, o quizás aquello que comúnmente a nosotros los que predicamos, los que comunicamos el mensaje, ¿cuántos de nosotros se burlan de nosotros y ya no queremos? ¿Cuántos de nosotros incluso nos avergonzamos? ¿Cuántos de nosotros incluso decimos, no, pues aquí sí hablo, aquí no, aquí sí, sí predico, aquí sí doy las buenas nuevas y aquí no? Ah, no, porque aquí me van a avergonzar, porque aquí me van a decir algo que me baje mi moral y ya me alejo del camino. Pablo, ante todo esto, él seguía y se mantenía firme. Como les decía, todo lo que iba pasando, todo lo que le iba sucediendo, que lo prejuzgaban y que decían, pues este debe ser homicida, tan es así que salvando del naufragio, salvado de morir ahogado, ahora viene a ser mordido por una serpiente. Pero lo que le sorprendió a los lugareños de la isla fue que Pablo no le pasó nada, no surtieron en él los efectos de la mordedura de la serpiente. Al contrario, como no le pasó nada, él siguió con el ímpetu de seguir predicando. Tan es así que posterior a ello, hasta empezó a hacer milagros de sanación. Empezó a sanó al papá de uno de los lugareños, y entonces ahora cambió la perspectiva que tenían de él, de considerarlo un homicida. Ahora venían a considerarlo un Dios, incluso. ¿Por qué? Porque él incluso podía hacer milagros. Entonces, nosotros quizás no esperemos a que nos consideren de esa manera, pero lo que sí es bueno resaltar de la actitud de Pablo es que bajo toda prueba, bajo toda circunstancia, Pablo seguía y seguía. Él no se desmoronaba, no se desalentaba por lo que le sucedía o por lo que le pasaba. Los viajeros, dice aquí los versos, dice que los viajeros esperaron 3 meses más, 3 meses antes de volver a navegar. Quiere decir que estuvieron ahí 3 meses más y que hubo varias oportunidades para que los demás isleños vinieran y recibieran sanidad. En este caso, de Pablo, que él continuaba con su firme convicción de anunciar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas. Quisiera que me acompañaran también en la lectura, y ya pasando al punto número 3 de esta clase, predicando bajo la guardia romana. Lo que nos dice Hechos 28, del 11 al 24. Yo le doy lectura, dice así. Pasando 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, en donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta Foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar, pero no, por no haber en mí ninguna causa de muerte.
Pero oponiéndose los judíos, me obligaron a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado o igual de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Entonces, hermanos, aquí Pablo, una vez que llegaron a aquel lugar, él continuaba con su ministerio. Y a él no le causaba que algunos creyeran y algunos no. Esto es en todas partes. Cuando nosotros anunciamos, predicamos el evangelio, hay quienes sí son persuadidos y hay quienes sí son tocados. Pero hay muchos otros que no están dispuestos a escuchar. Hay muchos que no están incluso dispuestos a creer. Hay muchos que te dicen que sí, pero hacen oídos sordos. Hay muchos que dicen: sí, yo tengo necesidad, yo le pido a Dios, yo oro, yo ruego, pero cuando tú les hablas de Dios, no están dispuestos a escuchar. Y más que no están dispuestos a escuchar, es que no están dispuestos a realizar cambios. O sea, no están dispuestos a alejarse de sus creencias. No están dispuestos a cambiar o a dejar o alejarse del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es atractivo para ellos. Incluso el pecado es atractivo para los otros que somos cristianos. El pecado nos atrae, sin embargo, hay una pelea constante en ello. Entonces, mucha de la gente a la cual nosotros le hablamos o le predicamos la palabra de Dios, mucha de ellas no nos va a oír o no nos va a escuchar. Pero lo que debemos nosotros tener claro y presente es que nosotros no vamos a convencerlos. Dios es el que convence. Dios es el que llega a la mente y al corazón de la persona a la cual nosotros le transmitamos el mensaje. Nosotros únicamente somos voceros. Nosotros únicamente transmitimos el mensaje. Nosotros no convencemos. El que convence y el que llega al corazón de la persona es el ser humano. Es Dios, es Dios. Entonces, lo mismo pasaba aquí con Pablo, que él, anunciando las buenas nuevas, había mucha gente que creía y había mucha gente que no creía y que se alejaba y que no aceptaba el mensaje. Lo mismo pasa con nosotros. Digo, el que convence es Dios. Nos dice que aunque no habían recibido información alguna sobre Pablo, los lugareños deseaban escuchar sus puntos de vista sobre este nuevo movimiento en el judaísmo. Dice que Pablo testificó extensamente sobre el reino de Dios y el uso de las escrituras para referirse a Jesús. Algunos quedaron convencidos y otros no. Pablo sabía que no todos creían su mensaje, pero dice que a medida que intentaban alcanzar a los inconversos, debemos de considerar nuestra audiencia como lo hacía Pablo. Cuando nosotros transmitamos un mensaje, debemos considerarlo como él. Y aquí vienen unas preguntas que deberíamos hacernos. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Qué esperan que sea nuestro mensaje? ¿Cómo hemos vivido delante de ellos?
entendemos que no todas las personas con quienes hablemos sean receptivas. Nos dice que Pablo tuvo cuidado de no presentar cargo contra los judíos, pero antes regresando a esas preguntas que nos hacíamos. ¿Cómo hemos vivido nosotros delante de ellos? Aquí viene o radica también la importancia de que nosotros, de nosotros, ¿qué es lo que la gente ve en nosotros? Porque si nosotros podemos decir muchas cosas, podemos decir muchas palabras y incluso sabernos versos e incluso libros o citar un versículo de memoria, pero si nuestras acciones demuestran totalmente lo contrario, es posible que esa sea causa de que el mensaje no sea escuchado, porque ellos quizás quieran o no se ve el reflejo de nosotros en lo que nosotros decimos propiamente. Entonces, como algunos ya de los hermanos en algunas predicaciones nos han dicho que para la gente del mundo, muchos, la única Biblia que ven es lo que nosotros podemos reflejar, lo que nosotros podemos reflejar. Es la única Biblia que quizás ellos puedan ver. Entonces, tenemos que considerar esa parte cuando nosotros emitamos un mensaje, cuando nosotros prediquemos. La única Biblia que puede ver la gente es lo que nosotros le podemos reflejar. Pero si nuestro comportamiento es totalmente contrario a lo que decimos, por eso a veces la gente no nos cree. Y ese es un compromiso propiamente de nosotros, que tenemos que ser congruentes en lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, en una de estas palabras propiamente es lo que nosotros tenemos que analizar, nosotros tenemos que ver. Dice, y continúa diciendo, dice, Pablo citó Isaías 6 del 9 al 10 en la Septuaginta. Dice que es una traducción del griego del Antiguo Testamento que data de los siglos III y II antes de Cristo. Pero luego les dijo a los judíos en Roma que la salvación rechazada por muchos de su propio pueblo había sido extendida a los gentiles. Jesús mismo había sido testigo de una violenta reacción entre los judíos de Nazaret cuando se refirió a la gracia de Dios hacia los gentiles. Pablo experimentó la misma reacción de los judíos en Jerusalén, pero los judíos en Roma no tuvieron tal reacción. Dice que Pablo pasó 2 años en Roma proclamando valerosamente el reino de Dios y enseñando sobre las formas en que Jesucristo cumplió ese mensaje del reino. El libro de los Hechos comienza y termina con el pueblo de Dios proclamando valerosamente la verdad del evangelio. Pero para esto, ¿qué nos dice Dios? Dios en todos estos versos y en todas estas vivencias nos dice que en nuestra vida, en la vida de cada creyente, ya sean que vamos a pasar tormentas, ya sea tormentas con vientos y diluvios, torrenciales y tormentas espirituales. Dice que estas tormentas serán causadas por la oposición humana y un ataque sobrenatural, que de camino a su juicio en Roma, la embarcación de donde Pablo viajaba fue azotada por una tormenta y un naufragio. Pero Dios usó estas circunstancias para demostrar el compromiso de Pablo con Cristo, así como el cuidado de Dios por su pueblo. Esto es lo que nos dicen y nos enseñan estos versos también, que en nuestra vida vamos a pasar tormentas, que en nuestra vida vamos a pasar naufragios. Y como lo dice aquí, vamos a pasar tormentas en la literalidad. Puede ser que se vengan, y como ha pasado, ¿no? Que se vengan inundaciones, que se vengan ciclones, que se vengan terremotos de forma física, pero también de manera espiritual y de manera mental incluso. ¿Por qué? Porque
muchos de los problemas no nada más son físicos, hay muchos problemas que son de manera mental. Cuando nosotros nos acercamos o cuando nosotros nos dejamos vencer por pecado, inicialmente esas ideas entran por la mente o llámese corazón incluso. Principalmente se anidan en la mente y en el corazón. Esos son un tipo de tormentas. Lo que nos quiere dejar en claro aquí Pablo es que de nosotros en nuestra vida cristiana pasaremos ese tipo de aflicciones, ese tipo de luchas, ese tipo de contiendas y naufragios, tormentas, lluvias y problemas, incluso como el propio Pablo, una mordedura de una serpiente. En este caso puede ser algún accidente o alguna aveniencia de ese tipo, pero en lo que tenemos nosotros que estar firmes y convencidos que si nosotros como cristianos estamos convencidos o hicimos un compromiso cuando decidimos aceptar a Cristo, estas cosas nos sucederán. Y aquel que no tenga este tipo de cosas es una de dos, porque está alejado del Señor o está alejado de Cristo o está inmerso totalmente que está viviendo ya este tipo de vivencias. Si tienen algunas preguntas o algún comentario, adelante. Y si no, que el Dios los bendiga y esta ha sido la clase.